Capítulo 15. El proceso de socialización en la infancia. Licenciado Carlos Daniel Medina. El primer objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros semejantes, implica ante todo atribuirles estados mentales como los nuestros y de los que depende la propia realidad de los nuestros. Lo cual implica considerarlos sujetos y no meros objetos. El poeta Auden hizo notar que la gente nos parece real, es decir, parte de nuestra vida, en la medida en que somos conscientes de que nuestras respectivas voluntades se modifican entre sí. Esta es la base del proceso de socialización, pero primordialmente el fundamento de la humanización efectiva de los humanos potenciales. Sabater 1997. Introducción. El desvalimiento con el que nacen los seres humanos hace imprescindible para su supervivencia y desarrollo integral, la presencia de otros que aseguren esos objetivos. La reducida información hereditaria hace que las personas tengan que aprenderlo casi todo y son las disposiciones genéticas abiertas las que promueven la plasticidad del comportamiento, es decir, que favorecen la adaptabilidad de las personas a condiciones cambiantes como las prácticas sociales. Del Val 2002. La necesidad de los sujetos de relacionarse con otros permitirá el pasaje de la indefensión y la dependencia absoluta a la autonomía, a la interacción con el contexto, con el grupo desde los primeros momentos de su vida y a la satisfacción de sus necesidades. Es el contacto con sus semejantes lo que permite que los niños se incorporen más o menos armónicamente a su contexto y construyan aquellas herramientas que les permitirán tal fin. Es preciso destacar que la sociología y la psicología han realizado en las últimas décadas importantes y renovados aportes en lo que respecta al proceso de socialización de los seres humanos, en particular en la infancia. Se dejó atrás la mirada tradicional en la cual este proceso era considerado de manera unidireccional, es decir, en tanto influencia de los adultos sobre los niños, y se dio paso a una mirada dialéctica en la que los niños son partícipes y protagonistas de las formas de intercambio social. La socialización. Conceptos. Para la RAE el término socialización significa, entre otras acepciones, adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social y hacer vida de relación social. Para F. Reikin, 1964, la socialización era el proceso mediante el cual alguien aprende los modos de una sociedad o grupo social dado, de tal forma que puede funcionar con ellos. La socialización incluye tanto el aprendizaje como la internalización de las pautas, valores y sentimientos apropiados, Reikin F. 1964 p. 10. En este proceso no tan solo interviene el aprendizaje de valores, costumbres, pautas, que preexisten a los sujetos, sino también la internalización de las mismas dentro de un contexto estable y duradero. Reikin, 1964, considera que este proceso se lleva a cabo por medio de agentes que ayudan a los niños a socializarse dentro del grupo social mayor, ya que estos agentes son elementos representativos de este. Estos agentes serían la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación. La familia es el ambiente primero y privilegiado a partir del cual los sujetos logran un desarrollo emocional adecuado y se socializan. El grupo familiar transmite una parte de la cultura de acuerdo a la posición social que ocupe. Dentro de la familia existen lugares que implican roles y expectativas de conducta apropiadas para ese lugar, madre, padre, hijo, hermano, que permitirán la interacción entre ellos. Asimismo existen estatus dentro de cada rol, como por ejemplo el hijo, que además, puede ser el primogénito, el hijo único, el que participa de un equipo deportivo, lo cual implicará otros comportamientos. El niño aprende valores, sentimientos y expectativas de estatus a través de experiencias con cada miembro de la estructura familiar. Es por medio de tales experiencias que se familiariza con una multitud de relaciones pudiendo conocer el estatus del hermano, el padre, la madre, niño, niña, esposa, etc. Los niños y niñas aprenden las identidades y expectativas de conductas correspondientes a su género a través de otros agentes, pero la familia es el primero y lo consiguen a partir de observaciones, del trato de sus padres y los lazos afectivos que estos tienen para con ellos en función de las prescripciones culturales del momento histórico en el que esa familia se encuentre. La escuela posee como función explícita la de dar conocimientos y capacidades de la cultura y como función menos explícita la de ayudar a las nuevas generaciones en la adquisición de la independencia emocional en relación con el grupo familiar. La institución escolar refuerza los valores que la sociedad considera apropiados como la higiene, la lealtad, la cooperación, el esfuerzo. Este contexto apela como mecanismos socializadores a la aprobación emocional, al castigo y a la recompensa, al igual que en la familia, pero de manera mucho más formalizada. La figura del docente se constituye como un otro significativo, por fuera de la familia, que representa ciertos ideales sociales y funciona como modelo de comportamiento. El grupo de pares. La vida grupal cumple funciones que no se realizan fácilmente en las estructuras sociales más estables y formales. En los grupos de pares los niños tienen la posibilidad de establecer relaciones igualitarias, se plantean temas que la escuela no trata o lo trata de una manera formal, estableciendo lo que es apropiado, mientras que en el grupo se desarrollan más libremente de las convenciones sociales, y los integrantes del grupo se colaboran entre sí en lo que respecta a transmitir conocimientos acerca de lo actual, de lo que está de moda, que muchas veces el mundo adulto no conoce suficientemente.
El grupo de pares ayuda a la expansión de los horizontes de los niños, permitiendo poner a prueba las ideas y conocimientos que fueron construyendo y el acceso a nuevos sentimientos, intereses y códigos, tanto los códigos de la cultura general como los de la cultura grupal, ya que cada grupo posee características, normas y valores distintivos. Los grupos permiten la progresiva autonomía de los niños con respecto a las figuras parentales, permiten la identificación con nuevos modelos y proveen información acerca de sí mismo de acuerdo a los estándares grupales. El grupo emplea como mecanismo socializador el premio o el castigo. Si los niños se comportan de manera adecuada son premiados con la participación, en caso contrario son castigados con el rechazo. Los medios de comunicación. Estos medios reflejan muchas de las características de la cultura y proveen de contenidos, normas, valores y modos de vinculación interpersonal, intensificando sus modalidades o modificándolas gracias a la exposición continuada de los sujetos a estos medios. Estos medios ofrecen un amplio espectro de modelos y de roles que no se encuentran en la familia o en la escuela y que les indican a los niños que existen otros estándares de conductas posibles. Para los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, los sujetos no nacen como miembros de la sociedad, sino que poseen una predisposición a la sociabilidad y es a partir de ella que, con posterioridad, se harán miembros. Para estos autores, la socialización puede definirse como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o un sector de él. Berger y Luckmann, 1986, p. 166. A partir de la socialización es que los sujetos comprenden a la realidad social como objetiva y subjetiva, es decir, como algo externo a sí y como parte de ellos. Berger y Luckmann consideran que el proceso socializador se lleva a cabo en dos momentos que denominan socialización primaria y socialización secundaria. Socialización primaria es la que los sujetos atraviesan en la niñez y por medio de ella se convierten en integrantes de la sociedad. Los niños se identifican con los otros significativos y reciben roles, valores, costumbres, conocimientos que internalizan y apropian. Durante la socialización primaria los niños comienzan por comprender las normas, reglas y comportamientos de manera reducida al ámbito familiar y tienen relación con el mundo por medio de ella, solo consideran lo que debe o no hacer según las actitudes de sus otros significativos, hasta lograr establecer en sus conciencias el concepto de otro generalizado. Esto supone una abstracción progresiva que va de los roles y actitudes de los otros significativos, a los roles y actitudes en general, es cuando se presentan conductas en las que subyacen las normas del grupo en general, no tan solo de los otros significativos. Socialización secundaria. La socialización es un proceso que nunca termina, lo cual hace imprescindible a la socialización secundaria. Esta consiste en la introducción del sujeto ya socializado en el conocimiento y la apropiación de partes, segmentos o submundos dentro de la realidad cotidiana en cuanto a roles, vocabulario, comportamientos más específicos. A diferencia de la socialización primaria, que es automática, la secundaria requiere de técnicas pedagógicas que permitan la preparación en tales especializaciones. Diacronía del proceso de socialización. Los comienzos de la vida social en el grupo familiar. Es en el contexto familiar donde se desarrollan las primeras pautas sociales a partir de la interacción entre madre, padre e hijo. El otro, en posición materna, tiene un importante papel en la historia psicosocial del niño al otorgar ternura y protección e inspirar seguridad, de allí que sea en quien se deposita la sonrisa social y a quien se reclame presencia. A partir de los 3 meses de vida, con el surgimiento de la sonrisa social, comienza a producirse un marcado interés por las personas como fuentes de estímulos, aunque aún no las reconoce ni diferencia, solo percibe el congénere humano. Spitz, 1966. Hacia los 7 u 8 meses se establecen lazos afectivos mucho más estrechos con otros significativos de su entorno, en especial, la madre. Asimismo se produce la ansiedad de separación, si ese otro con quien estableció el apego desaparece, y el temor a los extraños, surgen expresiones de disgusto y rechazo y la búsqueda de personas con quien haya establecido vínculos de apego. Spitz, 1966, del Val 2002. Un elemento importante es la regularidad con la que los adultos marcan el psiquismo y el cuerpo de los infantes. Son las rutinas las que otorgan continuidad existencial, dan previsibilidad, que el informe no se transforme en caótico. Rodulfo, 1992. Las rutinas, que se desarrollan en actividades cotidianas como las comidas, los baños o las horas de sueño, permiten registrar aquellas experiencias por venir, implican un orden que les permite a los niños adecuar sus comportamientos y la anticipación de dichas adecuaciones. Además, las rutinas no son algo que se repiten idénticas a las anteriores, sino que se producen pequeñas novedades que dan lugar al progresivo avance sobre el conocimiento de la realidad y de ese otro del apego. Como vemos, durante los primeros años de vida existe una estrecha vinculación entre el desarrollo afectivo y el desarrollo social, y ambos son los responsables, en gran parte, de la optimización de las otras áreas del desarrollo humano, ya que se considera que las necesidades básicas de los sujetos son tanto biológicas como socioafectivas. Este planteo no siempre estuvo presente. Hasta la década de 1950 se consideraba que los niños desarrollaban vínculos afectivos con los adultos a partir de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas. A partir de esa época surgieron críticas a esta postura, abriéndose 2 líneas de investigación. Uno, por un lado, del etnólogo Harry Arlo, quien sostuvo
a partir de observaciones en monos, que el interés por miembros de la misma especie no es algo aprendido, que existe un sustrato biológico que permite perfilar un vínculo emocional con los adultos significativos, proceso denominado troquelado, en el cual lo que interesa no es la satisfacción de la necesidad orgánica sino de la necesidad de contacto cálido y reconfortante. 2. Por otra parte, surgió John Bowlby, que a través de trabajos de observación a niños, creó la teoría del apego. Según esta teoría, los seres humanos, al nacer, poseen un particular sistema de comportamientos tendientes al logro y mantenimiento de la proximidad y del contacto con un sujeto adulto que se ocupa de su cuidado de manera regular. Bowlby J. 1998. Este sistema propuesto por Bowlby se encuentra integrado por un lado por las conductas señaladoras, cuya finalidad es la de concitar la atención del otro significativo como el gritar, llorar, sonreír o llamar, y por otro, comportamientos más activos, como el trepar o la locomoción. Estas conductas se intensifican en la medida en que se van estableciendo separaciones o de acuerdo a las posibilidades de peligro. Por lo tanto, el apego sería un vínculo, una ligazón afectiva que no puede registrarse de forma directa pero que se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de la separación y de la distancia, en tanto que los comportamientos de apego son los observables de ese vínculo, las conductas que promueven y el contacto. Cuando el apego se ha establecido, los niños deben comenzar a aceptar a su madre como alguien independiente, con sus propios deseos, intereses y motivaciones. Aquí podríamos referirnos a la intervención del padre, desde el enfoque de la teoría del psicoanálisis, según la cual con la intervención de la ley paterna, se destruye la célula narcisista establecida entre el hijo y la madre, abriéndose un campo de acción que se funda en la incompletud de la relación, donde si el otro en posición materna no está en todo momento, es porque el niño no lo es todo, por lo cual ese otro no será todo para él. Este es el momento en que el niño comienza a aceptar que hay otras cosas que concitan la atención de su madre y que existe un mundo más allá de ellos dos. En ese movimiento de interdicción se instala en su psiquismo una metáfora de la ley que regirá sus impulsos favoreciendo la relación con lo social, promoviendo el inicio del proceso que lleva de lo endogámico a lo exogámico y su inserción en el mundo de la cultura. Un fenómeno de importancia en la vinculación de los niños con los adultos cercanos en estos primeros momentos del desarrollo son las canciones de cuna. Las canciones de cuna pueden ser pensadas como un sostén y una forma de jugar, a partir de las cuales se presenta un universo que va más allá del cuerpo materno. Son actividades que muestran una mistura entre lo interno y lo social, comienzan a presentar al mundo de acuerdo a las modalidades culturales de la comunidad a la que pertenecen los partenaires de la relación. Ampliación de las relaciones sociales. A partir del año y medio de vida, los niños adquieren la posición erguida, la locomoción y desarrollan el habla, se inicia un periodo de afianzamiento del yo y de los primeros intentos en el ejercicio de la autonomía. Las actividades de exploración que comienzan a desplegar estos deambuladores amplían el espacio maternal y social. En este momento comienza la educación en lo que respecta a los hábitos de limpieza e higiene corporal, irrumpen en lo cotidiano las prohibiciones de orden cultural, se separan lo permitido de lo prohibido, como por ejemplo el control de los esfínteres. Los adultos intentan diariamente modelar los comportamientos de los niños conforme a las prescripciones del orden social. A medida que los sujetos se desarrollan va creciendo el ámbito en las relaciones, la preponderancia de los padres va decreciendo a favor de otros adultos, como la maestra del maternal o del jardín de infantes y de los pares, pero la organización familiar sigue siendo importante y puede potencializar u obstaculizar la posibilidad de nuevos nexos afectivos y sociales de los niños. Las relaciones que se establecen con los pares es de tipo simétrica basada principalmente en la cooperación y la competencia, a la vez, del Val 2002. Durante los primeros meses los niños se exploran como lo hacen con cualquier objeto del mundo externo. A medida que interaccionan se observa que las relaciones que establecen se basan en empujones y golpes pero que no suponen una agresión sino que sería producto de la inadecuación al objeto de conocimiento. El inicio de la adquisición sistemática del lenguaje modifica las conductas. Este fenómeno genera como consecuencias: 1. La interiorización de la palabra dando lugar a la aparición del pensamiento propiamente dicho. 2. La interiorización de la acción produce imágenes mentales y 3. La socialización de la acción que favorece el intercambio entre sujetos. De esta manera es que comienzan a surgir sentimientos interindividuales como el respeto, la simpatía y la antipatía. Piaget 1964. A partir de los 2 años aproximadamente se inician interacciones de mayor adaptación como tomarse de las manos o tocar el hombro del otro. La hostilidad se hace más social en tanto compiten entre ellos quitándose mutuamente algún objeto, con conciencia de que al objeto lo tiene otro. Asimismo comienzan a aparecer actividades que dan lugar a cierta coordinación y reciprocidad como jugar, atraparse o correr uno detrás del otro de manera alternada para conseguir un juguete, es decir, las acciones todavía no se llevan a cabo para estar juntos sino para hacer algo juntos, un hacer donde los objetos ocupan el centro de la atención más que el compañero de juego, del Val 2002. Al promediar los 3 años, los niños se relacionan aún más con otros de su edad, se presenta una toma en consideración del compañero pero no hay aún una verdadera actividad de colaboración entre los mismos, ya no son indiferentes a la presencia de los iguales, se llaman, se hablan o explican lo que hacen y la rivalidad hace su aparición, pero a través de actividades en común. Osterrié 1974.
Las relaciones de amistad no son profundas y pueden cambiarse en plazos cortos y se llevan a cabo a través de grupos pequeños de 2 o 3 niños. Las actividades lúdicas de tipo simbólicas permiten el aprendizaje de roles sociales, procurando la adaptación y el dominio de ellos en un ejercicio constante de patrones o modelos de comportamiento preestablecidos socialmente, del Val 2002. Entre los 4 y los 6 años aparece más objetivamente la competición y actitudes de pseudo-cooperación. Se produce el pasaje de actividades de cada uno para sí a formas de actividad paralela en que se ponen en evidencia la colaboración, pero de forma limitada y esporádica. Osterrié 1974. Dentro de las relaciones sociales entre pares, es de especial importancia la amistad. La amistad es un vínculo especial que no se establece con todos los iguales. Esta es una relación más afectiva y recíproca, voluntaria, estable y a la que hay que ganársela y mantenerla. Este último aspecto solo se logra con la descentralización del pensamiento. El vínculo de amistad presenta una evolución. Cantero López 2006. Hasta los 2 años los niños solo se limitan a experiencias de interacción social pasajeras y que no podría hablarse de amistad. A partir de los 3 años comienzan a relacionarse con otros niños con quienes son similares en sexo, física y geográficamente ubicados, pero que al presentar un pensamiento egocéntrico no se establece la mutualidad y la reciprocidad, mantienen vinculaciones aún más inestables que se forman con facilidad pero que se disuelven del mismo modo ante situaciones de conflicto, son solo compañeros provisorios en la actividad lúdica, si bien los conflictos pueden concluir con las asociaciones. En los niños preescolares, también está la posibilidad de resolverlos de forma satisfactoria y equitativa y las actividades pueden ser consideradas dentro de los parámetros de la amistad. Serían amistades poco exigentes al no reunir las características de una solidez afectiva. De la familia al medio social. Como se mencionó con anterioridad, la ley del padre, al romper la simbiosis entre madre e hijo, le presenta a este el mundo, es el nexo entre la familia y la cultura, el terreno de lo social se amplía aún más transformando su manera de percibir la realidad y de actuar en ella. Alrededor de los 6 o 7 años los niños se liberan del egocentrismo intelectual y social promoviéndose en ellos transformaciones en la inteligencia y en la afectividad. Con respecto a la primera, la adquisición de la lógica hace posible la coordinación de sus propios puntos de vista con los de otras personas. En lo que se refiere a la afectividad, las coordinaciones individuales y sociales hacen surgir tanto la autonomía personal como la cooperación. Piaget 1964. Los niños en edad escolar comienzan a independizarse de los adultos y se vuelcan a la interacción social con sus contemporáneos con quienes pasan gran parte de su tiempo. A partir del establecimiento de grupos realizan un aprendizaje de las estructuras sociales, el liderazgo, los sentimientos de justicia e injusticia, la lealtad, los ideales y el respeto por las normas, muchas de ellas emanadas del mismo grupo. Stone y Church 1983. En relación con el respeto mutuo y el respeto por las normas, Piaget, 1964, sostiene que el nuevo sentimiento que surge en estos años en función de la cooperación es el respeto mutuo, es decir, la atribución igualitaria de valor personal. Este respeto mutuo conduce a nuevos sentimientos morales como el sentimiento de la regla. Desde los 6 o 7 años la regla es la expresión de una voluntad en común, producto de un consenso. La norma ya no se respeta a partir de una coacción externa, como en periodos anteriores, sino como la resultante de un acuerdo explícito o implícito. Es en la institución escolar donde se inicia sistemáticamente la instrucción de las nuevas generaciones. La escuela brinda los conocimientos necesarios para la inserción en la cultura. Las actividades escolares demandan el empleo de habilidades y competencias para obtener el reconocimiento social como ser inteligente, veloz, fuerte. Dicho reconocimiento se logra por las características personales y la producción realizada, su laboriosidad e industriosidad, que serían el germen de la actividad laboral adulta. Erickson 2008. Al haber perdido su lugar infantil entre los adultos y no poder aún posicionarse como igual, intentan hallar un lugar entre sus pares incentivando, de otra manera, la vida grupal. Peosterrier, 1974, postula que en esta etapa los otros dejan de ser una amenaza de interferencia o frustración para un yo débil, propio de periodos precedentes, ahora son una oportunidad de valoración y afirmación de un yo con mayor consistencia. Este autor divide a esta etapa en 2 momentos. 1. Disgregación de la subjetividad primitiva. De 6 a 9 años se intensifican los vínculos sociales y comienzan a ser más importantes los amigos y los compañeros del colegio y se desarrollan relaciones con adultos más allá de mamá y papá, como tíos, primos y docentes. 2. La madurez infantil. Entre los 10 y los 12 años la tendencia grupal se acentúa y las asociaciones son más estables, consistentes y homogéneas. La vida grupal sirve para lograr el control de los impulsos a partir del respeto a las normas. Cualquier manifestación contraria a las reglas es castigada. La cohesión grupal se asienta en las semejanzas. Los sujetos tienden a relacionarse con otros parecidos en comportamientos o características. Del Val 2002. La identidad grupal, la homogeneidad, se conserva a través de comportamientos segregacionistas, es decir, se excluye a aquellos que no comparten ni las conductas ni las características que el grupo impone. En cuanto a la amistad entre los niños en edad escolar, Cantero López, 2006, muestra que ésta se manifiesta en comportamientos basados en la cooperación y en la reciprocidad.
los amigos no son ya considerados como tales solo a partir de contactos frecuentes para jugar, como era anteriormente, sino por sus rasgos. La descentralización del pensamiento promueve una mirada donde el otro es comprendido en lo que respecta a sus motivaciones y sentimientos, eligen como amigos a aquellos que les proporcionan afecto, aprobación, atención y que acceden a sus peticiones. Los niños de esta etapa se conocen a través de expresar sus gustos con el objetivo de encontrar denominadores comunes entre ellos. Una vez encontrados los puntos en común organizan sus actividades y, por medio de la comunicación creciente, llegan a la formación de relaciones afectivas de amistad. Las relaciones de amistad siguen naciendo a partir de las similitudes, pero los integrantes del vínculo se encargan de profundizarlas, por lo tanto, con el paso del tiempo los amigos se hacen más similares entre sí. Socialización e intergeneracionalidad. La mirada tradicional de la sociología y de la psicología evolutiva acerca del proceso de socialización se apoyaba en la percepción de la niñez como un periodo presocial, de preparación para la vida adulta, considerada a esta última como la verdadera etapa social. En estos enfoques se consideró a las niñas y a los niños como simples continentes de la acción del mundo adulto que recibían pasivamente un adiestramiento social. De acuerdo a esta concepción, la infancia es definida como potencialidad adulta y la preocupación se centra en qué consecuencias futuras promueven las condiciones actuales de vida desatendiendo a cómo estas condiciones inciden en su desarrollo presente. Actualmente se enfoca el periodo de la niñez como una construcción social, descartando la universalidad del desarrollo e intentando establecer las condiciones sociales, históricas, culturales, políticas, materiales y económicas que operan en este. La principal preocupación es entender el proceso de socialización, no como un proceso de llenado de un receptáculo, sino como el proceso que permite el surgimiento de un agente social con capacidad de autonomía y participación. Una de las ideas dentro de la teoría del curso vital de Gelder es el principio de las vidas interconectadas que permite comprender que las personas no solo están situadas social e históricamente, sino que también se vinculan entre ellas de manera intra e intergeneracional incidiendo en sus respectivas trayectorias vitales. El término generación hace referencia a un conjunto de personas nacidas en fechas próximas y, que, al compartir un momento histórico, son receptores de influencias culturales semejantes. El prefijo inter significa entre, por lo tanto, al hablar de intergeneracional implica el aspecto relacional, sea de cooperación, de consenso, de conflicto en la que intervienen dos o más generaciones. Los sujetos son seres relacionales, constituyen y desarrollan su subjetividad a partir de una urdimbre vincular con otros significativos estableciéndose una interdependencia entre las personas ubicadas en diversos momentos del curso de la vida. La intergeneracionalidad no solo implica la convivencia entre sujetos de distintas generaciones, sino también los aportes que la interacción entre ellos promueve. Beltrán y Rivas 2013, la intergeneracionalidad no es un fenómeno que se produce en un momento determinado, sino un proceso que se construye a lo largo del desarrollo. En las vicisitudes de la ritualidad y de las novedades de la vida cotidiana, Medina y Pigini 2015. Durante mucho tiempo se consideró que el aporte para llevar adelante el proceso de socialización en la niñez provenía casi exclusivamente de las personas incluidas en generaciones anteriores, padres, docentes, abuelos, adultos en general. Actualmente se sabe que los aportes que favorecen u optimizan el desarrollo provienen de las diversas generaciones del grupo social. Se establece una dialéctica entre generaciones en lo que se refiere a la satisfacción de necesidades. Dicha satisfacción conlleva la interdependencia y al intercambio entre las generaciones. Ese intercambio será motor privilegiado del desarrollo de la subjetividad en general, la autoestima y el desarrollo cognitivo de los sujetos intervinientes en la trama vincular, Vega 2002. Si se tiene en cuenta una relación intergeneracional en términos de dador/a, receptor/a, suele pensarse en que los adultos son dadores normativos, por ejemplo reglas de convivencia, de higiene, de comportamientos apropiados, materiales, casa, alimentación, indumentaria, y afectivos, contención, cuidados, lo cual es indiscutible. Pero en la vida cotidiana también se observa cómo las generaciones más jóvenes también pueden ocupar alternativamente la posición de dadores, por ejemplo niños/así. Adolescentes que acompañan a sus abuelos al médico, que les ofrecen cuidados y contención, que les enseñan a ellos o a sus padres el manejo de las nuevas tecnologías, entre otras muchas aportaciones. De esta manera la convivencia intergeneracional colabora en la adaptación a las transformaciones que se producen en el contexto y en el devenir de los cursos vitales. Cada generación reconoce en la otra un momento evolutivo de su propia existencia, tanto retrospectiva como prospectivamente. Por ejemplo, los niños otorgan a sus abuelos la posibilidad de recordar su infancia, de ordenar su vida en una narrativa que les posibilita la construcción de una unidad de sentido y seguir sintiéndose parte del grupo al poder relatar la historia de su vida y la genealogía familiar, la cual es parte integrante de la identidad. En el caso de los niños, estos ven en sus hermanos mayores un momento del curso vital por advenir. Los padres y las madres ofrecen modalidades de pareja, de maternidad, de paternidad. Los adultos/las mayores pueden promover la internalización del rol de abuelo/a dejando en sus recuerdos imágenes y vivencias acerca de cómo son los abuelos, de sus relaciones con ellos, de las formas de comunicación estableciendo una impronta que podrá repetirse o no. Chirre y Medina 2000. Socialización y género. Se sabe que los seres humanos para llegar a ser tales precisan atravesar por dos gestaciones,
una biológica que les ofrece la materialidad de la especie y otra social que dona su humanidad y los arroja a un contexto cultural preexistente que los marca para que formen parte del sentido común del grupo que los recibe. Ese contexto les provee de un conjunto de representaciones que performan, transforman y mediatizan la realidad, que transmiten aquello que el orden social considera como apropiado. Entre esas prescripciones están las referidas al género. Simone de Beauvoir, 1965, consideró que este término es una doctrina social que se constituye a partir de consideraciones acerca de la diferenciación biológica entre los seres humanos, por lo tanto, no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. J. Butler, 2016-2017, analiza y reflexiona sobre que el ser mujer, o el ser hombre, no es asunto de nacimiento sino de un proceso ligado a la socialización y a una normativización social tan naturalizada que damos por descontada. El género y el sexo, lejos de ser una verdad anatómica o psicológica, aparecen como una ficción cultural, como el efecto performativo de una repetición de actos que acaban naturalizándose. La performatividad alude al poder del discurso para producir aquello que enuncia. El género es una construcción sociocultural e histórica que estipula que características de los sujetos, ubicados en los polos varón o mujer, se consideran apropiadas e inherentes, las que formarán parte de su identidad, pero también las diferencias de poder que las personas se adjudican y el modo de vinculación que ejercerá con los demás. El concepto de género ha permitido el análisis de cómo las personas han construido su femineidad y su masculinidad y cómo esa construcción tiende a perfilar sus ideales, deseos y proyectos vitales. Burin 2013. Antes del nacimiento de niñas y niños ya se ponen en marcha en el mundo de la adultez una variedad de conductas, gestos, pensamientos en las prácticas en la crianza de acuerdo a la pertenencia a los géneros. Los modos de vinculación son diferenciales, por ejemplo en el caso de las niñas suele ser más envolvente, más cercano y tendiente a la unión, mientras que en el caso de los niños se favorece más la distancia, la autonomía. La división de tareas en el interior del hogar aún hoy también es diferencial en este sentido. Los permisos hacia el llanto de ellas no son los mismos que para ellos, o bien es esperable que ellas sean más dóciles, quietas y receptivas que ellos. Los juguetes introducen arquetipos acerca de lo femenino y lo masculino. El juego de la pelota abre posibilidades psicomotrices y de personalidad que no lo hace la muñeca. La primera expande e introduce potencia y competitividad, mientras que la segunda marca quietud, menos uso del espacio y desarrolla más vínculos de cuidado. En la institución educativa los libros transmiten, a pesar de las transformaciones sociales, estereotipos tradicionales como la familia nuclear o el lugar de la mujer desde la trilogía Mujer, Madre, Ama de Casa. Más allá de que se las muestre en diversos roles ocupacionales, en los textos de historia las grandes gestas parecieran haber sido realizadas solo por varones. El lenguaje empleado tanto en los libros como en la vida en general sigue promoviendo determinados mensajes de género al subsumir lo femenino a lo masculino, los docentes, los chicos, los padres, los médicos, etc. El sistema cultural se sirve de sus producciones como los juegos, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías para transmitir, de manera sutil y velada, aquellas tradicionales representaciones patriarcales acerca de los roles y lugares asignados de acuerdo al ser mujer o varón e inervar en el mundo interno de los sujetos, haciéndolos no solo parte sino también partícipes de esta operatoria de actualización permanente de lo prescripto. Las nuevas tecnologías, además de poblar el paisaje habitual en que desarrollamos nuestras vidas, nos atraviesan, más que contexto que nos incluye, han devenido en texto que nos constituye. Volnovich, 2012, p. 53. Los videojuegos son uno de los grandes bastiones masculinos. Los niños utilizan este tipo de aparato juguete mayoritariamente en relación con las niñas, en los cuales se manifiesta la tendencia de realizar el armado de los personajes femeninos desde ciertas características de personalidad tipificadas como varoniles y una voluptuosa corporeidad que dan cuenta de su delineamiento desde la mirada masculina. Son una propuesta que impulsan a los varones al desarrollo de ciertas estrategias cognitivas, creatividad, selección, competitividad y en algunos casos hasta movimiento corporal. De los videojuegos destinados exclusivamente para niñas, el monopolio lo tienen Barbie y Disney. En ambos casos se presentan juegos básicos, con ausencia de estrategias cognitivas, que consisten solo en cliquear y arrastrar y se relacionan principalmente con funciones domésticas y ornamentales. Estos videojuegos, en el caso de Disney, son secuelas de las películas realizadas por la misma empresa, basadas en cuentos tradicionales. Se lleva a cabo un remake en algunos casos o una construcción en otros, pero con un común denominador. A partir de una nueva estética que portan sus protagonistas se refuerzan los estereotipos de las mujeres del antiguo régimen, encorsetadas y dependientes. En el desfile de modelos a seguir se ve a una Cenicienta que solo es reconocida al ingresar en el molde representado por el zapato de cristal, una bella durmiente que solo accede a una vida con la venia del beso de un príncipe, una sirenita que solo puede concretar su destino de felicidad y conservar las piernas que le permiten ingresar al mundo de su amado con el beso de amor de este, la bella Rapunzel que no puede liberarse de la torre por sus propios medios y necesita del rescate de su príncipe. Medina y Pigini 2014. Asimismo puede seguirse la aventura de la valiente Mérida, quien debe pagar la osadía de la autonomía afectiva con el hechizo que condena a su madre a ser un oso,
la princesa barra diagonal o Grafiona, quien no llega a personaje principal, que tampoco tiene otra actividad que esperar ser rescatada y que ni siquiera su naturaleza depende de ella sino que viene desde la fuera, desde el personaje masculino que le dona dicha naturaleza y la sumerge en el rol de mujer, madre y ama de casa, e incluso la anti-heroína, maléfica, quien construye su derrotero vital basado en maldad a partir del despecho ocasionado por la elección de un hombre y quien solo se redime a partir del ejercicio de una especie de maternidad. Medina y Pigini 2014. Como puede observarse, el proceso de socialización no es igual para unas y para otros, se deslizan a través de sus agentes las expectativas sociales acerca del deber ser masculino y femenino. Es el concepto de género el que ha permitido establecer cómo el patriarcado, como sistema de organización social, delinea los lugares de poder de manera diferenciada entre los géneros, como estos no son receptores de igual forma de los bienes materiales y simbólicos generados en comunidad. En cada contexto social se establece un conglomerado de significaciones sociales al que Castoriadis, 1988, denomina como magma, un conjunto de representaciones que establece valores considerados como apropiados, lo bueno, lo malo, lo bello, que es ser niño, que es ser adulto, las posiciones en la urdimbre vincular, que es ser varón, que es ser mujer. Establece aquello que compartimos, que forma parte del sentido común y que en muchos casos no se discute, pero que los seres humanos, a partir de su capacidad transformadora pueden llegar a cuestionar y modificar, capacidad que se ejerce mayoritariamente, de acuerdo al mencionado autor, en sociedades democráticas que establecen la dialéctica instituyente-instituido, con la tensión que ello implica.